aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Hoy hablando de tranquilidad, hoy hablando de sinceridad, hoy hablando de equilibrio, simplemente qué me desgasta, qué me motiva, qué me desagrada y qué me agrada de mi vida. Qué importante es aprender a decidir lo que pienso, qué importante es aprender a decidir lo que siento. Pero muchas veces minimizamos este poder que nosotros tenemos. Le damos mucha prioridad a la mente, a veces le damos mucha prioridad a las cosas vanas, a las cosas extrínsecas. Necesariamente hoy en lo sencillo de la vida, deseándoles que hayan tenido un lindo fin de semana y sobre todo buscando las herramientas necesarias para buscar el camino de la felicidad. Hablaremos hoy acerca de los apegos, cómo tú te das cuenta que es un apego, cómo tú te das cuenta y cómo tú puedes diferenciar el que vivas una vida con pasión armónica o con pasión obsesiva. Qué irónico que es cuando nosotros tenemos la pasión obsesiva en el trabajo, la pasión obsesiva por personas, la pasión obsesiva por cosas, cuando sentimos que sin esas cosas no vamos a hacer lo mismo, sin esas cosas no vamos a vivir. Y a veces esos apegos son tan fuertes que nos desequilibran, nos hacen súper desequilibrados en un tema de carencia, porque carecemos muchas cosas. Carecemos tantas cosas que quisiéramos tener y no nos concentramos en lo que tenemos. Entonces, qué importante es que de una u otra de una u otra forma nosotros seamos conscientes de la esclavitud emocional que a veces somos sometidos cuando simplemente nos apegamos, creamos necesidad en cosas, hablando sobre todo en estas fechas que vienen finados, cuando visualizamos el apego que tenemos todavía a la gente que se murió, a la gente que se transformó, en donde sería una fecha muy bonita de recordarles, pero hay personas que cada vez que se acuerdan, obviamente, de los seres queridos que han muerto, se ponen tristes, se deprimen. Entonces, ese apego también es súper solidario entenderlo. Cuando de una u otra forma botamos nuestra vida o dejamos de vivir porque perdimos a seres queridos, dejamos de vivir porque perdimos a personas queridas y comenzamos simplemente a concentrarnos en lo que nos falta. Nos falta esa persona que murió, nos falta esa persona que falleció y no nos concentramos en los que se quedan vivos, que tal vez son nuestros hijos, tal vez son nuestros amigos, nuestros familiares, y terminamos pensando en lo que no tenemos y terminamos sufriendo por lo que no tenemos y terminamos quitándole valor a lo que tenemos. Entonces, dentro de los apegos, de una u otra forma, necesitamos hoy identificar por qué nos hacemos dependientes, por qué nos hacemos muchas veces apegados a las cosas. Nosotros deberíamos simplemente visualizarnos como una persona que tiene sed y una persona que no tiene sed. Una persona que tiene sed por lo general va a estar acelerada, ansiosa, deprimida, intranquila. Va a estar como que desesperada por agua. Una persona que no tiene sed va a estar con su respiración lenta, va a estar tranquilo, va a estar con una percepción más libre de lo que es simplemente el agua. Entonces, qué importante que es hoy en nuestras vidas darnos la oportunidad de desapegarnos a las cosas. Entender que nada es de nosotros, todo en la vida nos prestan, hasta nuestros hijos son prestados a veces, y cuando se van ellos muchas veces es triste, es doloroso. Entonces, qué importante es comenzar a identificar dentro de tu vida diaria qué yo siento cuando algo pierdo. O sea, si te quedaras sin trabajo, si te quedas sin familia, o sea, ¿qué fuera lo peor que piensas a veces para terminar con tu vida? Y sentir a qué estás apegado, discernir realmente las cosas que te unen al mundo y las cosas que te unen a la parte espiritual. Porque de una u otra forma la gente que no tiene un apego a las cosas, la gente que no se apega a las cosas, sufre menos, se adapta más rápido, se adapta mejor a los cambios, porque no te apegas a una creencia, no te apegas a un trabajo, no te apegas simplemente a una cotidianidad. A veces pensamos que el tener un trabajo y el ser cotidiano nos da estabilidad, pero es una estabilidad incierta. ¿Por qué? Porque no nos sentimos bien con nosotros mismos. Hay personas que son tan apegadas al trabajo que terminan simplemente concentrándose en trabajar, terminan
apasionados, obsesivos con el trabajo y piensan que obviamente se sienten interesantes o están haciendo algo bueno con su trabajo, pero no se dan cuenta cómo se esclavizan y desprendiéndose a veces de la familia y desprendiéndose a veces de los momentos reales que comparten con la gente que les ama. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos simplemente a identificar a qué nos apegamos. Cuando nosotros visualizamos los apegos, sobre todo al trabajo, a las personas, a veces hay personas que terminan sin vivir porque terminaron relaciones, porque se separaron, porque se divorciaron, o vuelvo y repito, porque tal vez les llegó la muerte. Entonces terminan perdiendo su vida, terminan sin ganas de vivir y viven con un consuelo de que fuera diferente su vida si estuvieran vivos. O las personas que perdieron el trabajo, personas que perdieron cosas materiales, viven pensando en lo diferente que sería su vida si no hubiesen perdido esas cosas. Y se dan cuenta que terminan teniendo una pasión obsesiva. Porque muchas veces en la vida el ser desapegado es algo que te va a servir a ti, a que te puedas simplemente adaptar, a que tú aprendas a adaptarte a los cambios y simplemente saber de que nada en tu vida tiene que quedarse obligatoriamente contigo. Nosotros no podemos depender de los apegos porque cuando nos desapegamos, lastimosamente vamos a frustrarnos. Y una frustración te quita las ganas de vivir. Una frustración ataca con tu autoestima y una frustración te quita esa ilusión de saber que hay cosas para disfrutar o cosas para vivir. Entonces, qué importante que es hablar muchas veces de los apegos, porque los apegos cuando no los controlamos son muy negativos. El apego al dinero. Hay mucha gente que tiene apegos al dinero y siente que sin el dinero no puede vivir feliz. Siente que sin el dinero en algún momento no va a funcionar. Hoy en la actualidad hablamos mucho del apego que tenemos al teléfono. Antes nos dábamos la oportunidad de ser pacientes, de contemplar el tiempo. Porque si tú le mandabas a una carta, a una pareja, a un amigo, tal vez esperabas la respuesta algunos días. Hoy hay tantas personas que se estresan porque no les responden rápido, porque no les contestan rápido, porque simplemente no les dan una respuesta en ese momento. ¿Qué tan pacientes éramos antes y qué tan impacientes somos hoy día? Porque hoy tenemos todo a un clic. Estamos acostumbrados al teléfono que en un clic tenemos todo. Y nos damos cuenta de que esa sensación también de tener todo en su momento, de una otra forma es negativa. Porque no todo funciona como tu teléfono. En algún momento, tal vez, quisieras cambiar de casa. Entonces, sabes que es un proceso. No necesariamente es a un clic para que te cambies a otra casa. Si en algún momento quisieras cambiar de vida, si en algún momento quisieras cambiar de pensamiento, sabes que es un proceso, porque tú te das cuenta simplemente de que el apego es engañarte a ti mismo. El apego te invita a disfrutar la vida. El apego te impide que tú disfrutes de los momentos reales. Cuando estamos apegados a las cosas terminamos simplemente siendo ansiosos con nosotros mismos, siendo ansiosos con nuestra vida. Entonces, qué importante es discernir muchas veces qué tengo miedo a perder, y cuando tienes miedo a perder es lo que realmente estás identificando que tienes apego, porque los apegos son negativos. A veces con los mismos hijos, ellos se transforman, ellos crecen y ellos tienen que hacer una familia. Y hay papitos a veces que no superan los desapegos de los hijos y se quedan sufriendo desde que se fueron. Entonces, qué importante que es que nosotros de una u otra forma identificamos que los apegos son bastante negativos, porque cuando tú te apegas a algo, te vuelves dependiente de ese apego. Y cuando te vuelves dependiente de ese apego, ya podemos verle como una adicción, porque una adicción simplemente es algo que te hace sentir bien por el momento. Pero como sabes que te hace o te genera placer, ya no lo controlas. Entonces, qué importante es aprender nosotros a discernir nuestros apegos. Cuáles son los tipos de apegos que tenemos y cómo yo puedo trabajar con los apegos que siento que ya están generando dentro de mi adicción. Entonces, qué importante, y vuelvo y repito, es identificar a qué estamos apegados. A mi trabajo, siento que me desespero cuando no trabajo. Hay personas a veces que viven trabajando todo el tiempo y cuando les dan libre o cuando tienen
tienen días libres, no lo disfrutan, se sienten como que no útiles, se sienten como que no hacen nada y se dan cuenta que solo en el trabajo se sienten útiles. Solo cuando están trabajando sienten que hacen algo bueno. Entonces es un apego al trabajo porque solo en el trabajo se sienten útiles y no se dan cuenta que fuera del trabajo tienen más características por vivir. Tal vez son hermanos, son tíos, son papás, son amigos. Entonces de una u otra forma terminamos a veces perdiendo nuestras personalidades sociales por estar apegados a algo o simplemente a alguien que nos hace sentir momentos bonitos, pero son momentos momentáneos. Entonces, qué importante, y siempre voy a decir lo importante que es para un ser humano desapegarse de las cosas que siente perder, porque al momento que tú le pones en tu cabeza el desapego, tú comienzas a entender de que nada es eterno, comienzas a entender que en algún momento puede cambiar, comienzas a entender que en algún momento puedes amar a una persona, pero tal vez no puedes estar con esa persona porque sientes que te hace daño, porque sientes que ya no fluyes, porque sientes que simplemente ya no eres feliz. Entonces, cuando nosotros estamos hoy simplemente hablando del apego, nos damos cuenta que el apego es el cariño a la estima o el afecto de un individuo. Muchas veces es determinada por cosas o objetos. Entonces, si nosotros creamos la necesidad de esa cosa, de esa persona o de ese objeto en nuestra vida, es cuando ya estamos apegados, es cuando ya no tenemos control de nuestra vida, es cuando ya no tenemos control de nuestros pensamientos y terminamos generando ansiedad por no tener lo que siento que me puede hacer feliz. Entonces, el apego siempre viene con una ansiedad, o el apego siempre viene con una frustración de ahorita, ahora, aquí quiero. Cuando hablamos de cosas o de personas, tiene que estar conmigo toda la vida o tiene que estar conmigo siempre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a discernir el cómo yo simplemente comienzo a desapegarme de las cosas, es cuando tú te das cuenta de qué es lo que te estresa, tú te das cuenta qué es lo que te preocupa. A veces también los apegos a las preocupaciones o los apegos al futuro. ¿Cuánta gente vive estresada por el futuro? ¿Cuánta gente vive asustada por el futuro? Entonces te das cuenta que es un apego a un pensamiento incontrolable. Mucha gente lo hace y se desequilibra el día, pensando en el futuro, vive todo el día pensando en qué va a ser mañana o cómo va a resolver un problema el viernes y termina minimizando la realidad del día. Termina desperdiciando el tiempo que puede compartir con personas o termina desperdiciando el tiempo que puede compartir con familia, con amigos o con hijos. Entonces, el apego sí es algo que nosotros los seres humanos tenemos que manejarlo desde un perfil bastante bajo. ¿Por qué? Porque el apego lastimosamente nos hace dependientes. La personalidad es el resultado de la negociación entre las cualidades temperamentales del ser humano, innatas desde niño, la sensibilidad, la sociabilidad y los cambios de humor. Pero lastimosamente dentro de estas experiencias y dentro de esta sensibilidad nos apegamos a nuestro estado de confort. Siempre nos conformamos a caminar lo básico, a dar lo necesario. Nunca podemos dar más de lo que pensamos, porque siempre estamos también a un apego un poco falso de que lo que doy tengo que recibir. A veces los seres humanos terminan siendo buenos esperando que los otros seres humanos sean buenos, y la bondad simplemente se la brinda sin esperar una respuesta momentánea o una respuesta instantánea. O sea, cuando tú quieres hacer acciones buenas o cuando tú quieres sacar lo mejor de tu personalidad, tienes que hacerlo solo por dar, sin estar concentrado tanto en recibir, porque el momento que te concentras en recibir, cuando la gente obviamente no se porta o no es recíproca contigo, terminas frustrándote, terminas desilusionándote. Estás apegado a que todos actúen como tú. Estás apegado a que todos tal vez ayuden como tú. Estás apegado a que todos tengan el mismo nivel espiritual que tú. Entonces no podemos nosotros vivir tampoco con un apego esperando de que el mundo actúe como nosotros queremos. No podemos nosotros vivir con el apego a cosas materiales. Hemos dicho muchas veces en este programa, cuando estamos apegados a que al carro no le ensucies, al carro no le rayes, o estás apegado a que la sala no dañes, a que la sala simplemente no le ensucies, y vives todo el día estresado porque te ensucian la sala. Vives todo el día preocupado porque no te rayen el carro. Entonces, de una u otra forma, son cosas, pero tú estás apegado a esas cosas.
Y te apegas tanto a tu carro nuevo, te apegas tanto a la sala ordenada o a la casa ordenada, que terminas peleando con las personas porque tu apego simplemente a ti te parece normal. Entonces, qué importante que es el desapegarse de lo ordenado o el desapegarte de lo perfecto, porque en la vida todo queremos que sea perfecto, en la vida todo queremos que sea en ese rato, a ese instante. Entonces, estamos apegados también a veces a creencias y a teorías falsas que lo único que nos generaliza en nuestra emoción son desequilibrios. Recordarles que hoy en Lo Sencillo de la Vida estamos hablando acerca del apego. Vamos a una pausa comercial. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Si faltaran en la humanidad no podríamos sobrevivir. Tenemos que aprender a dar amor sin esperar a cambio. Y tenemos que ser compasivos sin esperar que cuando nosotros necesitemos compasión lo sean. Aprender a dar es algo que deberíamos ser conscientes de que no necesita una respuesta o no necesita muchas veces la reciprocidad, porque si damos porque nos hace sentir bien a nosotros. Nada es tuyo en la vida te lo alquila, te lo presta para que disfrutes mientras lo tienes. Cuando tú terminas generando un apego a las cosas que en este momento tienes, termina siendo como un arma de doble filo, porque cuando tú estás apegado a algo, mientras lo tengas, generas en ti alegría, entusiasmo, ilusión. Pero sin embargo, si pierdes a lo que estás apegado, simplemente vas a terminar en ansiedad, preocupación y vas a comenzar a temer perder cosas. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a desaparecer el apego, porque el desapego implica mucho de que podamos disfrutar la vida sin miedo. El desapego nos da la oportunidad de no vivir en preocupaciones, de no vivir en miedos, porque simplemente es como controlar una adicción. Suena a veces hasta un poco fuerte, pero cuando nosotros somos apegados a cosas, a personas, cuando estamos apegados necesariamente a situaciones que pensamos que nos hacen sentir bien, terminamos dependiendo de esa cosa, de esa persona o de ese ambiente que tú generas apego. Entonces, qué importante que es comenzar a visualizar qué es lo que le tienes apego. ¿A qué le tienes apego? Cuando tú te apegas a un sueño, cuando tú te apegas a una ilusión, pero cuando a ese apego le pones pasión, muchas veces armónica, tú vas a ser paciente, vas a tolerar y vas a ponerle al tiempo simplemente todo el nivel del mundo para que te llegue en algún momento. Cuando tú al apego le pones pasión obsesiva, quieres que ese rato te lleguen las cosas. Quieres que ese rato se solucionen los problemas. Quieres que ese rato te entiendan y terminas apegándote a creencias falsas. Entonces, qué importante que es hacer conciencia, porque cuando tú quieres trabajar en desapegos o cuando tú quieres controlar el apego que tienes de las cosas, es un trabajo de conciencia. ¿Y por qué es un trabajo de conciencia? Porque tú comienzas a crear tus necesidades. Una cosa es que nosotros sintamos las necesidades de comer, de beber agua, de ser sociables. Son muchas veces necesidades básicas, pero como seres humanos terminamos creando más necesidades. Entonces necesitamos la casa grande para ser felices, necesitamos que todos piensen como yo para ser felices, necesitamos el puesto de gerente para ser felices. Y ahí es cuando nos estamos apegando a cosas que nos están generando emociones negativas, no tan positivas, porque vives pensando en escasez y no vives pensando en lo que tienes. Entonces, cuando comenzamos nosotros a trabajar en la conciencia, que es el primer paso para el desapego, simplemente es hacer consciente lo que puedes perder y lo que puedes ganar. Más allá de darte cuenta de que estamos apegados a algo o a alguien, debemos vivir alerta de todos nuestros pensamientos y acciones impulsadas por el apego. Lo que vamos a utilizar es la distracción. Hay veces que es necesario engañarnos a nosotros mismos. Si toda nuestra atención y energía va dirigida hacia el objeto o hacia la persona que simplemente nos está dando la felicidad o nos está haciendo sentir feliz, nos estamos distrayendo con algo negativo. Pero si nosotros le ayudamos a la distracción a que se concentre en la gratitud,
en lo que tengo, en lo que hoy disfruto o en lo que hoy vivo, tú comienzas a tener conciencia de lo que tienes y no tienes inconsciencia de lo que no tienes. Muchas veces hemos hablado dentro de este programa el instinto de faltante que tenemos, el instinto de insatisfacción que tenemos. Nunca estamos satisfechos con las cosas. A veces hasta con nuestras cosas sencillas en la casa. Arreglamos la cocina y no estamos satisfechos con arreglar la cocina. O simplemente cambiamos de zapatos o nos compramos nuevos zapatos y no estamos tan satisfechos con los nuevos zapatos. Siempre buscamos un faltante. Siempre estamos buscando algo más de lo que nos puede llenar. Entonces, ese apego es el que te está generando desequilibrio. El apego a lo perfecto. El apego a que todo lo que quieres tiene que darse en ese rato. El apego a que todos tienen que pensar como tú. El apego a que todos tienen que entenderte. Son apegos a creencias muchas veces que terminan generando distracción negativa en tu vida, porque terminas distrayéndote en cosas que no te ayudan. En cosas que necesariamente te van a dar más ansiedad, porque vas a vivir preocupado de perder todo lo que tienes hoy, sabiendo que la misma preocupación hace muchos años atrás era lograr lo que tienes hoy. Entonces, qué importante que es nosotros ser conscientes de lo que un día tenemos, al otro día se puede ir. Cuando tú eres consciente de que nada en este mundo es tuyo, tú vives al 100% todos los días. Porque hay personas que viven tal vez quejándose porque perdieron una pareja y no valoran a los papás. Hay hijos que terminan quejándose porque no tienen a una pareja y terminan quitándole valor a los papás. Entonces, qué importante que es nosotros concentrarnos y concientizar nuestros apegos para saber de qué estamos pensando. ¿Estamos pensando en escasez o estamos pensando en gratitud? ¿Estamos pensando en lo que quisiera tener o estoy pensando en lo que merezco tener? Porque uno cuando merece tener algo simplemente lo espera. Cuando uno sabe que merece tal vez una mejor vida, uno espera y hace acciones buenas para que llegue la mejor vida. Pero si yo quiero tener una mejor vida, termino exigiéndole al mundo, termino exigiendo a Dios, termino exigiendo a las cosas que ya, en este momento quiero resolver problemas. Cuando tú sabes que mereces resolver tus problemas, tú tienes la paciencia y la tolerancia necesaria para que en un tiempo determinado puedas discernir y puedas resolver uno por uno tus problemas, cuando tú te mereces resolver los problemas. Cuando tú quieres resolver los problemas, quieres en ese rato resolver todos los problemas, quieres en ese rato terminar con las deudas, quieres en ese rato tal vez mandar sacando al que no le aguantas, quieres en ese rato tomar decisiones aceleradas. Entonces, qué importante que es tener conciencia de las cosas que tienes, que generas gratitud, y quitarle un poco de interés a las cosas que te faltan, porque el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que le falta. Así de sencillo. Si hoy no eres feliz tal vez con un carrito sencillo que tienes, mañana no vas a estar bien con un carro del año, porque vas a querer un carro más nuevo. Si hoy estás intranquilo en una casa chiquita porque piensas que tu felicidad está pegado a una casa grande, es mentira. Porque en la casa grande te van a faltar cosas y vas a vivir preocupado por las cosas que tienes que poner en la casa grande. Entonces, qué importante es que nosotros nos desapeguemos de los faltantes y nos desapeguemos de las cosas que pensamos que simplemente son perfectas. A veces estamos apegados a ideas falsas, que muchas veces uno en la vida tiene que venir acá, estudiar, egresar, graduarse, casarse, esclavizarse en un trabajo y vivir endeudado. O sea, tenemos muchas veces apegos a que esa vida es una vida perfecta. Y no nos damos cuenta de que hoy en el siglo XXI hay personas que trabajan desde la calle, hay personas que trabajan desde computadores, hay personas que ya no les gusta ponerse terno, hay personas que tienen una vida más sencilla. Hay personas que simplemente se llenan sus emociones con cosas básicas, con cosas sencillas. Hay personas que ahora son felices caminando, hay personas que son felices en el parque, pero hay personas también que son infelices teniendo todo. O sea, en la vida tenemos las dos caras de la moneda. Hay personas que tienen todo y no valoran todo lo que tienen. Hay personas que no tienen nada y son felices. Porque el no tener nada te impide a que no tengas miedo de perder lo que no tienes porque no tienes nada. El que tiene todo vive preocupado a perderlo todo. Entonces, qué importante es desapegarnos muchas veces de lo que es el todo. Porque lo que es todo para mí, tal vez no puede ser todo para otra persona. Tal vez para mí todo es mi pareja, mis hijos. Para otra persona todo es una casa grande, carros, lujos y empresas. Entonces, tenemos también que negociar qué es todo.
Nosotros vivimos todos los días pidiendo y pedimos y pedimos y pedimos y nunca agradecemos. Y eso desde programación neurolingüística también es un desequilibrio emocional, porque tú vives en una repetición constante de lo que no tienes, de que tu vida no es la que quisieras tener, de que tus amigos no son los correctos, de que simplemente tu trabajo no es el que desearías o no estás con la familia correcta. Entonces vives pensando en escasez. Desde programación neurolingüística vives esclavizado a pensamientos negativos. Como estás apegado a esos pensamientos negativos, te parece normal o caes en una percepción de normalidad y te parece normal vivir toda la vida quejándote. Te parece normal vivir toda la vida viendo tus carencias. Te parece normal toda la vida estar concentrado en lo que no tienes, estar concentrado en lo que te hace falta. Te parece normal, pero te das cuenta que dentro de tu emoción genera escasez, genera desequilibrio y sobre todo genera frustración. Entonces, siempre la persona más pobre es la que más necesita. Si nosotros tenemos a veces de que nos digan pobres, sabes que a mí me da miedo que me digan pobre. La persona pobre es la que más necesita. ¿Por qué? Porque tú creas tus necesidades, tú como persona creas tus necesidades. Hay personas en este país que tal vez con $300, $400 comen 5 o 6 personas. En este mismo país hay un individuo que gana $1,000 y no le alcanza. Porque mientras más ganas, más gastas y más te endeudas. Mientras menos ganas, obviamente vas a tener como que más discernimiento en qué gastas y en qué no gastas. A veces pensamos que los que tienen dinero no tienen deudas. Erróneamente, los que más ganan tienen más deudas porque crean más necesidades. La persona que gana $1,000, $2,000, $3,000 por el hecho de que gana bastante, crea en su cabeza más necesidades. Antes no ganaba tanto sueldo y tal vez se acostumbraba con una cama de media plaza. Hoy, como gana más sueldo, se conforma con una cama de 3 plazas. En la cama de 3 plazas se va a sentir más sola que en la cama de plaza y media. Entonces nos damos cuenta de que pobre, realmente pobre, es el que más necesita. El que más necesita espacio, el que más necesita ropa, el que más necesita llamar la atención, el que más necesita que todos le generen pena, el que más necesita la atención de la familia. Entonces, de una u otra forma, cuando nosotros hablamos de apegos, es identificar a qué estamos apegados. ¿A qué estamos apegados? A caer bien a todo el mundo. Nadie dijo que sea algo estricto de caer bien a todo el mundo. Estoy apegado a que todos aprueben mis pensamientos, o estoy apegado a que todos aprueben mis creencias. Y es un apego que en algún momento te va a desequilibrar, porque no todos tienen la obligación de pensar como tú, porque todos o todo cerebro es un mundo diferente, vive sus percepciones. Pero cuando nosotros nos desapegamos de lo que pensamos que nos haría felices, cuando nosotros nos desapegamos de lo que pensamos que nos falta en nuestra vida, o de lo que pensamos que estaríamos haciendo con las personas que estamos apegadas, vives frustrado, porque no vives bien ni mañana, no vas a vivir bien ni pasado mañana ni en el presente, porque vives solo concentrado a lo que te hace falta, concentrado a lo que no tienes, concentrado a lo que quisieras tener. Y ese es el problema, que la insatisfacción muchas veces termina siendo instintiva. Entonces, por ahí quieres una casa grande y tuviste la bendición de comprarte la casa grande, vas a querer una casa más grande. Irónicamente, como la persona que está caminando quisiera tener bicicleta, el que tiene bicicleta quisiera tener una moto, el que tiene una moto quisiera tener un carro, el que tiene un automóvil, un carro, quisiera tener un carro 4x4. El que tiene el carro 4x4 quisiera tener un carro más caro. Y el que tiene el carro más caro quisiera tener un avión y un helicóptero. Y te das cuenta que en todo el proceso nadie agradece por lo que tiene. Vive pensando en el apego de lo que le falta. Y esos apegos muchas veces son obstáculos emocionales y bloqueos espirituales. Porque cuando nosotros nos apegamos a que tengo que tener ese trabajo, tengo que tener esa casa, cuando no lo tenemos terminamos desquitándonos con algo. Hay gente que le culpa todo a Dios de lo malo que le sale. Todo le culpa. No dicen es que Diosito es malo, es que Diosito no me quiere. No, él no tiene nada que ver en esto. Simplemente son tus apegos carnales y tus apegos mundanos los que te hacen sentir a ti vacío. Tus apegos carnales y tus apegos mundanos son los que te hacen sentir a ti no tan favorecido en la vida. Pero cuando tú visualizas la gratitud que deberías tener a lo que tienes, vas a sentir que eres más favorecido porque tu percepción está con la gratitud. Tu parte cognitiva del cerebro está con la gratitud.
El entender la vida está desde la gratitud. Por eso es importante desapegarnos de creencias que a veces no nos hacen bien, desapegarnos de personas que no nos hacen bien. ¿Cuántas veces nosotros encontramos a parejas que dicen, no, pero es que es malo, no, pero es que me engaña, no, pero es que ahí simplemente me tiene triste, pero le aguanto? Pero es que cada vez que por ahí me busca, estoy para esa pareja. Pero es porque tú lo estás permitiendo, porque estás apegado a esa persona, porque sientes que sin esa persona no vas a ser feliz, o sientes que sin esa persona no vas a seguir adelante. Hoy en estas fechas, en donde estamos ya a días de los días de finados, valga la redundancia, es importante hablar del apego, y mañana en el programa hablaremos de la muerte. Porque nosotros, cuando nos acordamos de los seres queridos, de los seres que se han muerto, deberíamos acordarnos con gratitud, deberíamos acordarnos con sensaciones positivas, por más triste que te pongas. Porque hay personas que hasta ahora viven diciendo, es que ¿qué sería de mi vida si no se hubiera muerto? Es que yo estaría en otro lado si no se hubiera muerto. Es que mi vida sería diferente si no se hubiera muerto. Y te das cuenta que la percepción de la muerte es algo que te cohíbe, que te frustra. Desde que se murió esa persona yo ya no soy el mismo, pero tú eres el que está decidiendo eso. Porque las personas que se mueren o las personas que se transforman desearían que tú vuelvas a ser feliz. Desearían que tú encuentres una ilusión en la vida. Desearías que disfruten la vida que tú todavía tienes, que ellos la perdieron. Desearían mucho que tú seas feliz. Y a veces nos aferramos tanto a ese apego de ganas se fue o por qué se murió, que terminamos deprimidos. Y la depresión dura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hizo adicción y vivo deprimido toda la vida. Y es cuando caemos muchas veces en la insatisfacción de no entender por qué Dios les llevó, por qué se murió, y no valoramos a los que todavía están con nosotros en vida. Vuelve la muerte tal vez a visitar nuestra vida y volvemos a caer en ese círculo vicioso de se me murió otra vez una persona, vuelvo a sufrir, ya no va a ser lo mismo, y te das cuenta que por sufrir la muerte de otra persona no valoraste la vida de la persona que tal vez se tuvo que morir en un tiempo determinado. Qué importante que es nosotros cambiar la percepción de muerte. Qué importante que es ir al cementerio a veces a visitar a nuestros queridos con una sensación de tranquilidad, que ellos vinieron a este mundo en su proceso de vida y vivieron lo necesario y lo suficiente. Podemos preguntarnos a veces, ¿y qué pasa con los niños que se mueren? ¿Y qué pasa con los bebitos que se mueren? Tal vez llegan con luz y nos enseñan muchas cosas. También nos enseñan a valorar. Entonces, qué importante que es que nosotros dentro de los apegos también hablemos del apego que a veces tenemos a las personas, y cuando se mueren terminamos destruyendo nuestras vidas porque se mueren. Y vuelvo y repito, cuando llegamos a estas fechas en donde nos acordamos de los santos difuntos, nos ponemos tristes, nos deprimimos y activamos sensaciones que ya deberían ser procesadas, porque las emociones tienen que darse la oportunidad de procesárselas. No podemos vivir sufriendo toda la vida. No podemos mantener el luto toda la vida, porque terminamos nosotros estando en el cuerpo vivo y con una emoción muerta. Terminamos estando en carne viva, pero con percepciones muertas. Y nos damos cuenta que las personas que en algún momento se transformaron quisieran que nosotros disfrutáramos la vida, quisieran que siguiéramos adelante, quisieran que actuemos como ellos nos enseñaron. Entonces, qué importante que es cuando tú, dentro de tu vida actual y dentro de tu presente, te preguntas, ¿cuáles son mis apegos? ¿En qué me siento equilibrado? ¿Mi trabajo me da equilibrio? ¿O mi casa grande me da equilibrio? ¿O el tener amigos que en algún momento no me parecen tan productivos en mi vida solo por mantener el estatus social? Estoy apegado a esa creencia de utilidad. Entonces tenemos nosotros que aprender a ocuparnos día y noche en la gratitud, en reconocer el tiempo cuando nuestra atención está mal dirigida o mal encaminada a pensamientos negativos. Tenemos que aprender nosotros a sentirnos simplemente en el presente, aquí y ahora, con lo que tenemos, con lo que buscamos y con lo que queremos. Los desapegos terminan siendo armas de doble filo y terminan a veces acabando tu vida. Y eso que hoy hemos hablado de los apegos a las cosas, hemos hablado de los apegos un poco a las creencias, de los apegos a los seres humanos. Hay muchos apegos a pensamientos.
apegos a paradigmas. Cuando estamos apegados muchas veces, y lo digo, a situaciones incómodas, que porque alguna vez me equivoqué, o porque alguna vez me robaron, o porque alguna vez tomé una decisión mala, no vuelvo a decidir en mi vida porque siento que todo voy a decidir mal. Estoy apegado a una decisión que me equivoqué. Estoy apegado a un error que tuve en mi vida. Pero no por ese error voy a vivir pensando que me voy a equivocar toda la vida. A veces nos apegamos a las cosas negativas. Nos apegamos a nuestras equivocaciones. Nos apegamos a veces las veces que hemos fallado. Nos apegamos a veces a la culpabilidad. Y nos sentimos culpables por cosas que a veces ni nos competen. Pero de una u otra forma, como estamos apegados a esa culpabilidad, dejamos que emocionalmente nos desequilibre. Dejamos que emocionalmente ese apego a esa culpabilidad nos genere dolor. Entonces, qué importante es de una u otra forma revisar nuestra vida todos los días. Seleccionar tus decisiones con el corazón y la mente abierta. Aprende a evaluar con criterio. Y el evaluar con criterio es que tu vida pueda ser calificada en excelente, muy bueno, malo, muy malo, terrible. Al momento que tú calificas tu vida en excelente, muy bueno, malo, terrible, tú comienzas a darle más estados emocionales a tu vida. Ya no solo vives en algo bueno o en algo malo. Lo bueno lo disfrutas, lo malo pues te pone triste o te deprime. Tienes que tener la percepción necesaria de saber que hay cosas excelentes, muy buenas, malas, muy malas, terribles, y ese es el proceso de vida. Moverte en altitudes y moverte muchas veces en partes mínimas de tu emoción, pero eso es vivir. Sentir emociones positivas, sentir emociones negativas, pero no apegarnos a una emoción. A veces terminamos, y vuelvo y repito, cuando tenemos desequilibrios o cuando tenemos situaciones incómodas en nuestra vida, terminamos apegados a esa situación incómoda en nuestra vida y todo le culpamos a esa situación. Es que desde que me robaron no fue el mismo, es que desde que me divorcié no fui la misma, desde que se murió tal persona no fui el mismo, desde que salí de ese trabajo no soy el mismo, desde que me quitaron el carro no soy el mismo, y terminamos poniendo pretextos a nuestra tristeza. Porque es un pretexto la tristeza. Cuando alguien dice, ¿por qué estás triste? Es que estoy triste porque siento desde que me mandaron del trabajo no soy el mismo. No, tú estás apegándote a esa historia. Tú estás apegándote a ese pensamiento. Tú estás apegándote a esa creencia, a esa idea dentro de tu cerebro. Como estás apegado a esa idea, por más que tengas buenos trabajos afuera, vas a sentir que ninguno es como el trabajo que te despidieron. Entonces tenemos que aprender nosotros a hacer conciencia y a crear conciencia de que nada es de nosotros. A veces el mundo o Dios nos da, pero como nos da, nos tiene que quitar, porque al momento que nos quita valoramos. Al momento que tendemos por un tiempo determinado, pensamos que es obligación. Siempre, el tener un plato de comida, el tener una vestimenta o el tener un colchón para dormir es una gratitud, pero como lo tenemos todos los días, no agradecemos. Pensamos que todo el mundo tiene una cama, un plato de comida y ropa. Pensamos que todo el mundo tiene, entonces no es necesario. Y no nos damos cuenta de que a veces nosotros tenemos cosas o a personas que otras personas quisieran tener. ¿Nunca te has puesto a pensar si alguien envidiaría tu vida? ¿Nunca te has puesto a pensar si alguien quisiera estar en tus zapatos por lo que tienes o por las personas que tienes? Siempre va a querer alguien tener la oportunidad que tú tienes. Pero como tú la tienes, no la canalizas para algo positivo, sino la canalizas para algo negativo. Y hoy tienes la opción simplemente de hacer afirmaciones. Afirma que tienes una vida buena. Afirma que tienes gente que te quiere. Afirma que tienes la bondad de respirar. Afirma que tienes el milagro de abrir los ojos todos los días, porque no todos lo hacen. Haz afirmaciones positivas. Aprende a afirmar que tu vida vive en libertad, sin apegos. Reconocer tu felicidad sin apegos es ser libre. Aprende a meditar. Aprende a alterar tu conciencia con gratitud. El alterar tu conciencia es que generes sensaciones positivas y bonitas. Acuérdate las veces que luchaste, las veces que cumpliste. Acuérdate las metas que en algún momento las cumpliste. Y de una u otra forma, tú vas a comenzar a tener el timón de tus pensamientos, el timón de tu vida.
Aprende a desapegarte con el corazón, no te apegues con la mente, porque la mente se queda muchas veces en la tierra. El corazón se transforma, el espíritu se transforma. Recordarles que en lo sencillo de la vida, hoy hemos hablado acerca del apego. En redes sociales nos encuentran como Mandala Holístico y en YouTube como Lo Sencillo de la Vida. Para contactos al 0998-650821 o 0987-566-914. Recuerda que las personas pobres son las que más necesitan y tú eres el único que sabe crear sus necesidades a libre albedrío. Mientras menos necesidades tengas, más feliz vas a ser. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes contigo en Lo Sencillo de la Vida. Buenas tardes, bendiciones. Chau, chau.